¿Qué tal a todos? Yo soy Cristian Magnífico y en este video vamos a hablar del barroco. Es increíble lo mucho que cambió el arte después del Renacimiento. Tenemos a Caravaggio, Rembrandt, Velázquez. Son uno de los muchos que mencionaré en este video. Ahora, ¿qué es el barroco? El barroco es difícil de definir. Su significado se amplió muchas veces a lo largo del tiempo. Barroco es un término que procede del francés barroque y que permite nombrar a un movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. El barroco alcanzó diversas disciplinas como la arquitectura, la pintura, la música, la literatura, un montón de disciplinas que vamos a ver en este video. También se caracterizó por la ornamentación excesiva. El barroco, como estilo predominante, sucedió al Renacimiento y procedió al neoclasicismo. Comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa, cada lugar con sus particularidades regionales. El concepto de barroco fue acuñado por sus críticos y se utilizó en principio con sentido peyorativo, para nombrar la desmesura y la irracionalidad de ciertos artistas. Tiene muchas continuidades con el Renacimiento, pero también rechaza sus fundamentos creando una estética original y profundizando lo que el manierismo comenzó. Principalmente ya no busca una belleza idealizada y se caracteriza por el movimiento, la atención, la emotividad y la complejidad. Esto lo podemos ver en todas las ramas del arte y hasta en la música de Bach y Vivaldi. Miren si no estas comparaciones. La primera y para mí la más clara es la diferencia entre el David de Miguel Ángel y el David de Bernini. Es el mismo personaje, pero con dos visiones opuestas. El primero parecería estar posando, mientras el segundo coloca toda su fuerza para atacar con su onda. Un artista, verán, prioriza la perfección anatómica y el otro la acción y la emoción. También se ve comparando la Piedad, también de Miguel Ángel, con el de la Catedral de Notre Dame. El rostro de la segunda muestra mucha más tristeza. Ya que hablamos de Jesús, encontramos lo mismo en estas dos pinturas sobre la crucifixión. La primera es de Rafael y la segunda es de Rubens. El detalle más interesante es la sangre de Cristo, porque por un lado los ángeles recogen las gotas derramadas de Jesús, el Hijo de Dios, y por el otro es Jesús, el hombre de carne y hueso que está sufriendo por su sacrificio. Lo mismo pasa con los cuerpos representados. A la izquierda, a las gracias de Botticelli, a la derecha, las de Rubens, mucho más naturales. Para terminar, un ejemplo de la arquitectura. Claramente algo cambió para que pasemos de Santa María Novella, en Italia, a la fachada de Santiago de Compostela, en España. Eso que cambió fue el contexto histórico del mundo. Era muy diferente y con él también cambiaron los gustos estéticos. Es decir, lo que el público valoraba y quería ver. En el siglo XVII, recordemos que fue un siglo bastante sombrío porque hubo un descenso demográfico por pestes y hasta el clima fue el más frío durante mucho tiempo, causando problemas en la agricultura. Además estuvo repleto de guerras, como la Guerra de los 30 años, que fue la más sangrienta de Europa hasta ese momento. En política, encima, los reyes buscaron el poder absoluto, destacándose Luis XIV, el Sol de Francia. A esto le tenemos que sumar las fuertes diferencias regionales. En el barroco es mucho más importante el dónde que cuándo. Tomamos España y los Países Bajos, los dos centros más importantes. El primero era católico monárquico y con una nobleza fuerte. El segundo, en cambio, era protestante y ensayaba una confederación en la que la burguesía predominaba. En España, por lo tanto, los principales mecenas fueron reyes, señores y religiosos, mientras que en los Países Bajos fueron comerciantes o banqueros. Todo esto nos lleva a la división tradicional entre dos barrocos, uno protestante y burgués en el norte de Europa y otro católico y monárquico en el sur, aunque había casos mixtos como Inglaterra. El público en los temas y las intenciones variaron y lo podemos comprobar en todas las ramas del arte. Empecemos por la arquitectura. Los ejemplos más destacados provienen de la Europa católica y monárquica, ya que son iglesias y gigantescos palacios,
Su característica principal es la abundante ornamentación, prácticamente sin dejar espacios vacíos en los muros. Se mantienen elementos de la antigüedad como las columnas, arcos y frontones, pero se multiplican. Sobre todo se ven líneas mucho más curvas y también aumenta la escala de los edificios. Veamos algunos ejemplos. En Italia probablemente el más importante sea la fachada de Basílica de San Pedro en el Vaticano, y en Francia destaca el Palacio de Versalles, que construyó Luis XIV. En España existen muchas iglesias como la Catedral de Murcia, por mencionar alguna. Pero algo muy interesante para mí es cómo el estilo se mudó a América. Al ser también un arte muy costoso, se desarrolló principalmente por encargo de nobles y reyes. El escultor más importante sin duda es Gian Lorenzo Bernini. No solo hizo el David que mostramos antes, sino que entre sus muchas esculturas, la más destacada es el Éxtasis de Santa Teresa, una obra maestra que combina detalle, movimiento y expresividad. Para terminar, nos queda la pintura. Su evolución más destacada tiene que ver con el dominio de la luz. Los pintores usaban pinceladas gruesas para reproducir mejor las luces y sombras, con las que resaltaban partes de la escena, dándole naturalidad y dramatismo. También la composición de estas se complejizaba con más detalles, llegando a veces a ser algo sobrecargado, con movimiento en las escenas, pero que suele parecer que estamos viendo como un instante congelado en el tiempo, como un Mannequin Challenge, como si en cualquier momento esos personajes fueran a moverse. Para eso se utilizan muchas líneas curvas y diagonales que transmiten tensión y acción. Tampoco buscaban esa belleza idealizada. Los pintores no tenían miedo de mostrar ni alegría, ni sufrimiento, ni el esfuerzo, tristeza e incluso la fealdad. El barroco es más cercano a la realidad que el Renacimiento. Otra gran innovación tiene que ver con los temas representados. Las pinturas religiosas e histórico-mitológicas siguen siendo muy populares, pero también se multiplican otras, como paisajes, autorretratos, naturalezas muertas y las llamadas pinturas de género, que muestran escenas de la vida cotidiana. Acá entran las distintas regiones. Como decía antes, en los países protestantes se rechazaba el culto a la Virgen y a los santos, y se desaconsejaba las imágenes religiosas. En los católicos todo lo contrario, el arte fue patrocinado para profundizar la Contrarreforma. Se puede decir que el barroco nació en Italia, y entre los pintores más importantes de estos primeros años se encuentra Caravaggio. Su estilo influenció a artistas de toda Europa. En sus obras vemos un ejemplo claro y temprano de todas las características mencionadas como el movimiento, el uso de la luz, la expresividad de los personajes, todo está ahí. A veces representaba escenas de la vida cotidiana, pero se destacó por sus pinturas religiosas. No esquivaba para nada la violencia de las escenas como los martirios de los santos. Luego tenemos otros italianos, como los hermanos Caracci, muy populares en ese momento, o Artemisia Gentileschi, una de las pocas pintoras reconocidas en esa época. En el Imperio Español también hubo muchísimos pintores. Zurbarán y Murillo son geniales, por ejemplo, pero en la cima se encuentra sin lugar a dudas Diego Velázquez. Pintaba para el rey Felipe IV y realizó grandes obras como Las hilanderas y La rendición de Breda. Trató muchos temas diferentes, pero su obra maestra es sin duda Las Meninas. Muchos la tienen como su pintura favorita de toda la historia. Como espectadores nos encontramos con Velázquez pintando, pero no podemos ver su obra. La mayoría de los personajes nos miran, de pronto notamos el espejo en la pared de fondo y nos damos cuenta que el rey y la reina están junto a nosotros. Increíble, y esa es una de las interpretaciones posibles. Dentro del Imperio Habsburgo también estaba Flandes, de donde provenía a Peter Paul Rubens, que también pintó para la corona española. Creó una gran cantidad de obras, alternando entre escenas mitológicas religiosas y retratos. Además, es uno de los que mejor condensa las características del estilo. Donde más claro se ve es en la adoración de los Reyes Magos, donde nos hace seguir la diagonal que forman los personajes hacia la intensa luz que sale de Cristo. Nos queda hablar también del siglo de oro neerlandés. Pocas veces hubo tantos pintores concentrados en tan poco espacio. Entre ellos el más importante fue Rembrandt. Trató todos los temas que vimos, incluidos una cantidad estrepitosa de autorretratos. Sus obras más famosas son las que muestran los diferentes grupos de la sociedad burguesa, y su obra maestra es la llamada Guardia de Noche, a pesar de que en realidad transcurre de día. Prácticamente es un manual del estilo, ni dioses ni reyes, solo la milicia de la ciudad a punto de marchar.
Cada personaje está haciendo algo diferente, pero las diagonales de lanzas, armas y estandartes nos dirigen al capitán en el centro, marcando el paso. Rembrandt era un genio para pintar luces y sombras. Sus pinceladas gruesas le daban mucha naturalidad a sus obras, pero el título de maestro de la utilización del recurso de la luz le pertenece a Vermeer, que se destacaba en convertir escenas de la vida cotidiana en obras de arte. Su pintura más famosa es el retrato ficticio, La joven de la perla, también conocida como la Mona Lisa neerlandesa. A propósito, deja el fondo oscuro para que nos concentremos en ella. Cada destello fue cuidadosamente colocado. Si se fijan, para la perla que cuelga en su oreja, solo necesitó un par de pinceladas sueltas. El podio lo completaría Frank Hall. Me quedaron afuera un montón de maestros, pero usé algunas de sus obras a lo largo del video. El fin del barroco está marcado por la transición al arte rococó y luego el neoclasicismo. El primero es para algunos un barroco tardío, pero el segundo directamente lo rechaza, para volver a la estética griega y romana. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.